Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a este podcast que se llama Crecer a Fondo. Me llamo Jeff Adams y estoy aquí para compartir algunos pensamientos, algunas ideas sobre lo que es crecer, y no es tan solo crecer más o menos, sino crecer a fondo. Esta es la idea. Y en estos meses hemos seguido el tema de lo que es el título del podcast. Crecer a fondo, ¿qué es? ¿Cómo se hace? Todas las preguntas que nos ocurren en cuanto a este tema. Y últimamente, en los últimos podcasts, estamos hablando del hecho de que a mí me parece que el crecimiento humano del creyente, del seguidor de Cristo Jesús, contiene tres elementos básicos. Tiene muchos elementos y es muy complejo todo esto, pero básicamente estamos hablando de gracia, verdad y tiempo. O sea, todo esto sobre tiempo. Gracia de Dios, que es poder, favor y merecido, todo esto. Esto fue el tema de la última enseñanza. Pero el día de hoy queremos hablar un poco sobre la verdad como otro elemento del crecimiento humano. Y todo esto sobre tiempo es lo que nos da la madurez o el crecimiento. Y quisiera examinar un pasaje pues un poco bien conocido en 1 de Pedro, los tres primeros versículos, 1 de Pedro capítulo 2, cuando Pedro decía estas palabras: habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. Está hablando de creyentes que están creciendo. Entonces dice en el versículo 2, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. La pregunta que hicimos la vez pasada fue: ¿de dónde recibimos la gracia? Y entonces hablamos de la gracia que recibimos directamente de Dios, posiblemente una respuesta, oración, por el estudio de las Escrituras, por otras personas que Dios usa en nuestras vidas para compartir su gracia. Y aquí en Pedro, un comentario que te puedo hacer es que Pedro está diciendo que muchas veces recibimos la gracia de Dios a través de las pruebas. Primero de Pedro es algo para mí muy fascinante, considerando la vida de Pedro, el Pedro a quien conocemos en los evangelios, impulsivo, un poco arrogante de vez en cuando, pero aquí en esta carta, primera de Pedro, la primera carta que Pedro escribe, trata sobre las pruebas. Pero esto es solo una parte de la historia, porque la verdadera historia es cómo las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento. Y otro factor aquí en 1 de Pedro es el hecho de que está escrito por un hombre que antes era un poco orgulloso, autosuficiente, impulsivo, que de alguna forma se ha vuelto humilde. Y para mí, y aquí tengo que explicar un poco porque en el español usamos la palabra humilde en varios sentidos, y cuando hablamos de los humildes, pobrecito, un hombre muy humilde, estamos hablando necesariamente de personas que no han llegado a nuestro nivel, que otra forma de pensarlo es que esto muestra que no somos tan humildes, ¿verdad? Un poco arrogantes. Pero en el sentido bíblico, para mí la humildad es una dependencia total de Dios y no de uno mismo. Uno podría ser ejecutivo de una gran compañía internacional, podría ser un funcionario del gobierno, podría ser un pastor de una mega iglesia, pero también humilde,
si no anda con esta arrogancia que podemos ver a veces, pero es aprender a depender totalmente de Dios y no de nosotros mismos. Y siempre pensando en esta carta de Pedro, en el 5º capítulo, versículo 5, Pedro escribió: asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad, unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte al debido tiempo. Así que aquí en 1 de Pedro también estamos viendo estos 3 elementos: gracia, verdad, sobre tiempo, cuesta tiempo. La transformación de Pedro no fue de la noche a la mañana. En 1 de Pedro, capítulo 2, 1 al 3, el énfasis aquí está en la verdad. Por eso cuando estamos hablando de este componente del crecimiento, la verdad está aquí en 2 sentidos. La verdad en las relaciones interpersonales y la verdad de la palabra de Dios. Y la primera cosa que Pablo nos está diciendo es que si queremos crecer y madurar, tenemos que desnudarnos como un bebé. Ahora, cuidado, no estoy diciendo, no, vamos a quitar la ropa, vamos a andar en la calle. No es eso. Es desnudarnos en el sentido emocional, relacional, espiritual, mental. Nos necesitamos unos a otros para crecer. ¿Cuántas veces he dicho esto? Porque cuántas veces dice la Biblia esto, que nos necesitamos unos a otros para crecer. Y esta es la forma en que recibimos la gracia para crecer. Piénsenlo. Los infantes dependen totalmente de otros para crecer. ¿Cierto? Un infante 6 meses, pues totalmente depende de sus padres. Ahora, por favor, aquí en este pasaje, Pedro no está diciendo que está escribiendo a los niños recién nacidos en la fe, porque en este pasaje, habiendo pues dejado, tiempo pasado, toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia, toda maledicencia, desean como niños recién nacidos. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien decir que no, este pasaje para los recién nacidos? No, este pasaje es para aquellos que están en el proceso de crecer, porque ya han dejado porciones de la vida pasada y ahora quieren crecer para salvación. Pero la palabra salvación en la Biblia pocas veces está hablando de la salvación eterna que nos lleva a la presencia del Señor, sino del hecho que Dios nos salva de lo que sea, incluyéndonos la vida eterna. No es decir que no es cierto, pero los salmos, por ejemplo, ¿cuántas veces el salmista está pidiendo salvación de Dios? No está pidiendo la vida eterna, está diciendo esto porque está rodeado de sus enemigos, está en una situación peligrosa, etcétera, pidiendo que Dios le salva. Y nosotros, no importa los años que tenemos de andar en Cristo, desde nuestra conversión o después de nacer de nuevo, cualquier palabra que queremos usar, pero nunca vamos a llegar a este punto cuando no tenemos necesidad de la salvación de Dios. Y luego dice, puesto que han probado que el Señor es bondadoso, tiempo pasado. Así que Pedro aquí no está escribiendo a los recién nacidos en la fe. Está diciendo que nosotros que estamos creciendo tenemos que ser como recién nacidos en cierto sentido. Esto es lo que pasó con Pedro. Pedro tenía una fe sincera, sin duda, pero Pedro, hombre maduro, hombre que ya había puesto su fe en el Señor, tuvo que, en cierto sentido, volverse niño recién nacido. Y en este sentido, hay varias advertencias en la Biblia
para crecer hacia la madurez. Y hay maneras en este crecimiento que debemos ser como niños. En 1 Corintios 14, versículo 20, Pablo decía que tenemos que ser como niños sin malicia. En Mateo capítulo 18, Cristo hablaba de cómo es que una fe infantil es necesaria para entrar en el reino de Dios. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? No vas a llegar por tu cerebro, por tu mucho conocimiento, por tu mucha fidelidad, sino por tener la fe de un niño. Y aquí, otro ejemplo más. En este contexto, Pedro está hablando de un amor fraternal que no es fingido. Así decía en el final del capítulo 1. Y por lo tanto, él dice, capítulo 2, versículo 1, habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia, toda maledicencia. ¿Qué está diciendo? El crecimiento requiere honestidad y transparencia y vulnerabilidad. Y la figura del bebé recién nacido es interesante porque un bebé recién nacido desnudo o desnuda no ofende a nadie. Y estos infantes no se avergüenzan de estar desnudos. No les pasa nada. Abiertos, honestos, transparentes, vulnerables. Génesis 2, Adán y Eva estaban, ¿qué dice la Biblia? Ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Es una declaración más profunda que podríamos imaginar al principio, porque algo está pasando aquí que va más profundo que la piel de sus cuerpos. ¿Por qué querían encubrirse? Por el pecado, que fue lo primero que hicieron Adán y Eva después de que pecaron. Cosieron hojas de higuera, hicieron delantales, cubriendo su desnudez, vergüenza. Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, enumera aquí los pecados que destruyen o impiden las relaciones amorosas. Y esto, dice Pedro, es lo que hemos dejado si queremos ser genuinos y crecer. Si queremos ser auténticos, si queremos ser transparentes, si queremos ser vulnerables, tenemos que dejar a un lado la malicia, que habla de motivos egoístas que destruyan las relaciones interpersonales. Amar por lo que puedo obtener de los demás. No, dejar esto. Engaño, manipular a las personas para obtener lo que quiero. Prometiendo cualquier cosa y sin entregar nada porque todo tiene que ver conmigo. Hipocresías, mantener a personas en estándares que no vivimos. Envidia, sentir que estás en constante competencia con los demás en lugar de verlos como necesarios para el crecimiento mutuo. Pensando en ti primero, otros al final. Y luego esto de hablar mal, calumnias, chismes, usar tu lengua para lastimar a las personas en lugar de edificarlas. ¿Y has notado que todas estas cualidades negativas anteriores son epidémicas en muchas iglesias hoy día? Y no es de extrañar que la gente muchas veces sale de la iglesia heridas, sufre. Puedes estar de acuerdo con todo lo que está en tu mente, pero no tiene sentido si no tienes conexión en comunidad con otras personas. Esto es lo que Pedro está diciendo. Tenemos que ser como niños recién nacidos. La realidad es siempre amiga del crecimiento. Ahora, otro aspecto de lo que Pedro está diciendo acá.
Tenemos que estar dispuestos a desnudarnos como un bebé, dejando todo esto atrás. Transparentes, abiertos, vulnerables, pero también necesitamos tener hambre como un bebé. Y aquí estamos hablando de la verdad bíblica. No vas a crecer si no comes. El infante no va a crecer si no come. ¿Cuántas veces escuchaste esto cuando eras niño? Juanito, tienes que comer todo que está en tu plato. María, tienes que comer eso, porque esto te hace crecer. Los bebés recién nacidos, ¿qué hacen? Constantemente hambrientos, a las 2 de la madrugada, a las 2 de la tarde. Los recién nacidos, cuando están despiertos, golpean constantemente los brazos y las piernas, ejercicio que produce hambre. Y espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, es lo que necesitamos también, socialmente. ¿Cuál es tu dieta para crecer? ¿Cuántos de ustedes han estado o están a dieta? ¿Alguna vez has deseado poder estar en una dieta en la que tuvieras que aumentar de peso, como algunos atletas? Bueno, espiritualmente, este es uno. La leche sincera de la palabra, literalmente la palabra pura, no adulterada de Dios, no descremada o 2%, y esto no significa contradicción con la carne de la palabra que podemos ver en Hebreos capítulo 5 o Primera de Corintios capítulo 3. Estamos hablando de dos cosas. Aquí Pedro está diciendo que para crecer necesito pura Biblia. Y no es decir que no vamos a encontrar la verdad en la creación, en la relación con otras personas, no es eso. Ya está hablando también de la relación con otras personas. Pero lo que está diciendo que de alguna forma necesitamos pura Biblia. Entonces no voy a leer comentarios, no voy a leer este libro porque no menciona versículos. No. Pedro está diciendo que necesitamos Biblia pura en la vida. No es decir que no podemos comer otra cosa. En el caso de los niños, ¿comienzan con qué? Leche, pura leche. O viene directamente de su mamá, o viene de una fuente de confianza, porque necesitan leche. Pero con poco tiempo van buscando otras cosas. Comienzan con comida específicamente preparada para infantes y luego poco a poco comienzan a comer cosas de la mesa. Con mucho cuidado, mamá sabe lo que sí, lo que no, y sobre varios años, ya dentro de poco están comiendo bien todo, pero la mamá tiene que guardar lo que están comiendo, que no pisa 3 veces al día, todos los días, que no sea puros estos, puros aquellos, no. La mamá tiene que proveer una dieta balanceada, espiritualmente también. Y lo que Pedro está diciendo, que no, el creyente no puede leer otros libros. Claro que sí. Pero lo que Pedro está diciendo, todos los días necesitamos incluir como niño recién nacido, pura Biblia. No libros sobre la Biblia, sino la Biblia. Y claro que podemos leer libros sobre la vida, pero no sacrificando la Biblia. Pregunta, ¿dónde están tus puntos de alimentación más allá del culto semanal en la iglesia? ¿Cuáles son otras fuentes de la Biblia en tu vida? Para algunos podría ser un podcast, podría ser leer la Biblia
cada mañana o cada noche o mañana y noche. No hay una manera que es buena y otras malas. La pregunta es, ¿cuál es la manera tuya? ¿De dónde estás recibiendo Biblia? Porque si no estás comiendo pura Biblia casi cada día, entonces no vas a crecer mucho o vas a tener enfermedades espirituales. ¿Dónde están estos puntos de alimentación? No tengo tiempo. ¿Tienes 5 minutos para leer unos versículos al levantarte? ¿O antes de dormir? ¿Podrías escuchar algo en el tren, en el bus, en el carro, caminando, en un momento de descanso, sobre almuerzo, lo que fuera? Uno tiene que pensar, ¿de dónde voy a comer Biblia cada día? Sí, claro, hay días estamos enfermos o tenemos que estar viajando en avión. Entiendo, no vamos a ser legalistas. Lo que estoy diciendo, amigo, es que todos nosotros necesitamos verdad bíblica todos los días. ¿De dónde la recibes? Y esto no pretende ser una solución rápida. ¿Cuáles son los elementos del crecimiento? Gracia, verdad sobre tiempo. Y el resultado es la madurez, el crecimiento. Así que te animo a dar un paso primero, leer la Biblia, posiblemente escribir en un diario, tener consistencia en la congregación, escuchando la enseñanza de los líderes de tu iglesia, lo que sea. Algunas personas quieren ir a un retiro en las montañas o en la playa y estar totalmente aislado unos 2 o 3 días. Eso me volvería loco. Entiendo, a algunas personas esto les funciona. A mí me gusta buscar la soledad de vez en cuando en un café. Yo solo, en una mesa con mi Biblia, estudiando, orando y todo esto. Pero encuentro esta necesidad de estar con gente, pero en mi propio lugar con Dios. Así soy. Pero eso no quiere decir que tú tienes que hacer lo mismo. Es descubrir quién eres tú, porque Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros de una forma totalmente diferente, con diferentes personalidades y talentos y valores y no sé qué. ¿Quién eres? Pero no importa quién sea, todos necesitamos gracia y verdad. La gracia, ¿de dónde? La oración, la relación con Dios, la Biblia, de otras personas, de las pruebas, de un grupo pequeño, lo que sea. Y también necesito verdad. ¿De dónde? De la Biblia primero, sin sustituto, no adulterada, pero también puedo encontrar verdad en este mundo de Dios, de relación con otra persona, en un libro, en una película, en un podcast o lo que fuera. Hay tantas maneras que Dios tiene para darnos su verdad. Comenzando con la Biblia, pero no limitándonos tan solo a la Biblia. Necesitamos todos estar en la Biblia. Pero Dios ha hecho este mundo y ha creado a los seres humanos a su imagen. Y Él es capaz de ministrarnos gracia y verdad en estas relaciones personales. Pero por eso tenemos que emocional, social, mental, espiritualmente, desnudarnos como un bebé, sin vergüenza. Yo los necesito. Aquí estoy para ayudarte a ti, pero yo también necesito aprender de ti. Y a la misma vez,
tener hambre como un bebé para la verdad, buscándolo por todos lados. Primero, comenzando con la Biblia, pero como un bebé, buscando dieta balanceada, buscando la verdad de Dios por todos lados, porque está por todos lados. El misionero, por ejemplo, no va a un lugar donde no existe el Evangelio para decir que yo estoy trayendo Dios a este lugar. No, Dios siempre ha estado en este lugar porque es Dios. Tu trabajo es señalar dónde está. Esto, que el otro, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y entonces pueden hacer de nuevo y entender la Biblia. Pero seguir creciendo, buscando la verdad por todos lados. ¿Qué hemos dicho? Gracia, verdad sobre tiempo resulta en madurez, crecimiento. Tanto más que podríamos decir, pero se acabó el tiempo. Amigos, gracias por estar aquí conmigo. Y como siempre, les pido compartir este podcast con amistades, familiares, codiscípulos, compañeros de trabajo, lo que sea. Estamos aquí no para ser religiosos, sino sinceramente para buscar en la Biblia y en la vida y entre nos lo que podemos hacer para crecer a fondo. Nos encontrarás en cualquier lugar en donde buscas tus podcasts, ahí puedes suscribirte también y aquí te espero hasta la próxima vez.